saben, hoy es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. En Uruguay se diagnostican 5 casos por día, unos 2.000 por año. Lamentablemente fallecen cerca de 800 personas por año por esta patología. Por eso recibimos a Laura Vera, presidenta de la Sociedad de Oncología Médica. ¿Cómo le va? Bienvenida en este día tan particular, ¿no? Un día especial donde hacemos hincapié justamente en la prevención. En la prevención, exactamente. El lema de la OMS para este año es la equidad de acceso, ¿no?, a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento. O sea que es bastante más amplio, está pensado, enfocado en un eslogan mundial, pero también nos compete en Uruguay. Y creo que nosotros lo que hacemos es todo el año, ¿verdad? Pero bueno, Octubre Rosa con más énfasis, hacer énfasis en la prevención. ¿Cómo está la equidad de acceso aquí en Uruguay? Porque uno, sigue lamentablemente leyendo datos que impactan, ¿no?, en ese sentido. ¿Cuál es el problema? ¿Es solamente un tema de accesibilidad? No, el cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres y hombres trans. Así que eso es así en el mundo occidental y nosotros tenemos los guarismos del mundo occidental. En cuanto a acceso, tenemos una fortaleza, que es un sistema universal de salud, en donde todos tenemos igual derecho de acceder a la salud, con prestadores públicos y privados, y el acceso está. El tema es la consulta temprana, ¿verdad? La consulta temprana de parte de las pacientes, aunque la mayor parte de las alteraciones que puedan notarse, el autoexamen es importante, son benignas, que motive la consulta y que sea el profesional que la va a asistir, que determine si tiene que seguir el camino del diagnóstico, ¿verdad? Y bueno, llegar a veces sí, no es tanto un tema de acceso, sino un tema de gestión administrativa dentro del sistema. La burocracia clásica, de alguna manera. La burocracia clásica, exactamente. El decir Gregorio para decir Gregorio, porque en todos lados a nivel público es así. Exactamente. Público y privado. O sea, sí, también, sí, los dos. No, es cierto. Es más, creo que diría que funciona a veces mejor en el público que en el privado. Tenemos centros de referencia. Los centros de referencia son un gran aporte al sistema de salud. Y hay centros de referencia públicos y privados, en donde el acceso es más fácil, porque el conocimiento de la patología, etcétera, hay profesionales especializados, entonces todo se camina por un reel más rápido. ¿Por qué usted dice que llega más tarde de lo que se quiere al diagnóstico? Porque la mujer no lo pone como prioridad, porque tiene otras prioridades antes que el de ella, porque en realidad cuando uno tiene hijos, le da prioridad a los hijos, capaz que... Motivaciones heterogéneas. Eso también, el rol de la mujer en la sociedad hace que a veces se considere en segundo plano y esté primero otros roles, por ejemplo el de madre o el de cuidadora. La mujer tiene mucho el rol de cuidadora, de todos los miembros de la familia, el mismo empleo, bueno, una serie de circunstancias, digamos. Para las mujeres que nos están viendo, controles, ¿cada cuánto? ¿A partir de qué edad? ¿A partir de los 50 ya es aumenta más la probabilidad? Sí. ¿Cómo hay que actuar? La recomendación a toda la población es los controles empiezan a los 50 años, puede cambiar esta edad, podemos tener noticias. Según los antecedentes, claro. No, podemos tener noticias que el screening lo puedan adelantar. ¿A 40? Un poco, a 45. No estaría mal, 45, puede haber noticias en esto, pero el Programa Nacional de Control de Cáncer es el que está haciendo las nuevas guías. Pero hoy es a partir de los 50 y es una mamografía bianual con la correspondiente consulta médica. Y ese es el screening, digamos, para cáncer de mama, para detectar el tumor en etapas tempranas. Por supuesto que el autoexamen de mama es importante. ¿Y la ecografía? ¿Y la ecografía mamaria? La ecografía mamaria es otro estudio imagenológico que es complementario, ¿verdad? Sí. Bueno, no es en mi caso, por ejemplo, que tengo línea directa con esta enfermedad, y me pasó de que era mi madre, entonces yo era adolescente, tengo una hermana, entonces nos recomendaron la ecografía para que no sea invasiva. Y aparte del autoexamen. Recién este año logré que me hicieran una mamografía. Sí, es cierto, en edades más tempranas. Y me va a hacer las dos. La ecografía es uno de los estudios recomendados, pero el riesgo individual, una cosa es la recomendación a la población, y otra cosa es el riesgo individual.
Entonces, la consulta, por supuesto, en tu caso, en tus casos, de que haya vínculos familiares, no siempre el vínculo familiar quiere decir un aumento de riesgo, ¿no? No es directa la relación, sino que la consulta con el médico de cabecera para ver si realmente hay un aumento de riesgo y que, bueno, que esas pacientes tengan un camino distinto, digamos, de controles. Hay agregación familiar, hay mutaciones genéticas, el 10% de los cánceres de mama son hereditarios, o sea, hay mutaciones genéticas que hoy conocemos muchas de ellas, que se pueden identificar por test genéticos, bueno, pero eso requiere ya una consulta especializada en oncogenética y será allí donde se determine si requiere o no requiere. ¿Ahí hay accesibilidad, por ejemplo, a estos estudios suficiente? A los estudios no tenemos accesibilidad. Eso es un límite. Eso es un gran debe. No es financiado por el sistema de salud ni por el Fondo Nacional de Recursos, y sí, es un debe. La pregunta que iba a formular, porque obviamente que yo soy de los que defiendo el autoexamen mamario, de todas maneras, también está el concepto que en el autoexamen mamario, dependiendo del volumen de grasa que tenga la mama, ¿no? del volumen mamario de alguna manera, que no tiene nada que ver con la glándula, y de cuán fibrosa sea, es difícil a veces la palpación. Y muchas veces cuando se detecta algo, para el caso que sea maligno, ya estamos en un volumen que capaz que podía haberse diagnosticado previamente a través de una mamografía, y es tiempo que se pierde. Con esto no voy a quitar la importancia de lo que es el autoexamen, pero que no nos quedemos solo con el autoexamen mamario, por favor. El autoexamen es una práctica individual, pero que es absolutamente insuficiente. O sea, el screening a través de imagenología, que le decimos mamografía, pero obviamente hay determinadas circunstancias morfológicas que pueden determinar otros estudios. Y ahí es donde tenemos otro debe, si vamos a anotar los debe, que es la resonancia magnética de mama, ¿verdad? Que tampoco está en el sistema de salud, no está financiada. Está mencionada, alguien la pensó, pero no la financiada. ¿Cómo están los equipos para hacer tratamientos una vez que se detecta el cáncer? Por ejemplo, las tomografías, después la radioterapia. No, a ver, el diagnóstico no hay absolutamente ningún inconveniente. Uruguay tiene todo el equipamiento, digamos, y está a nivel internacional. Lo que tiene que ver con tratamiento, los tratamientos son múltiples, pasan por diferentes especialidades. Puede requerir una o varias, ¿no? No todos los tumores son iguales. Lo combinado. El diagnóstico del tumor además es molecular, requiere cirugía, requiere radioterapia, requiere tratamientos sistémicos que le decimos nosotros, ¿no? Quimioterapia, blancomoleculares, hormonoterapia, etcétera, etcétera. Es bastante complejo. Nosotros tenemos accesibilidad a casi todos los tratamientos, y ahora recientemente el Fondo Nacional de Recursos incorporó nuevas indicaciones que prácticamente tiene toda la gama de tratamientos en los tratamientos localizados, ¿verdad? Localizados. El equipamiento de radioterapia con el que cuenta el país para tratar mama es suficiente. Factores de riesgo, me gustaría, para las señoras, los que son, obviamente, algunos que no son modificables, edad, sexo, etcétera, pero hay otros que pueden cambiarse y pueden adecuarse para prevenir. No tomar alcohol. Todos podemos hacer algo para mejorar nuestra salud. Bien. La alimentación saludable, cierto, el alcohol cada vez está más vinculado. Sí. Sobrepeso, obesidad, tabaquismo. También el tabaquismo, hacer ejercicio, son todas prácticas que no solo descienden el riesgo de cáncer de mama, descienden el riesgo de cáncer y de otras enfermedades, ¿no? ¿Lactancia? Bueno, protección de la lactancia, que se habló mucho. La introducción temprana de la lactancia se ha hablado como un factor de protección durante años, pero al final nunca hemos tenido una comprobación estadística de que esto sea así, ¿verdad? En algunas partes del mundo se utiliza la técnica de la termografía. Uruguay, ¿cómo está en eso? ¿Acá se analiza, no se analiza? ¿Es termografía o mamografía? No, a ver, no. Es mamografía. Es mamografía. El screening es mamográfico. No tenemos estudios que demuestren que otros estudios que no sean la mamografía sirvan a este nivel de screening, ¿verdad? Bien. Esto tiene que quedar claro. Por eso tenemos distribuidos los equipos de mamografía, inclusive ustedes ven la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, que circula por diferentes lugares. ¿Y este estudio qué tiene de diferente, la termografía, que se hace en otras partes? Bueno, obviamente busca el calor, que marca los sectores que pueden tener mayor metabolismo, sí, es eso. Pero
varios estudios Sí. pasan por ese mismo paradigma, o sea que no es necesariamente, no es un estudio nuevo, digamos. No es nuevo. No es un estudio nuevo, No. es algo que he conocido el mecanismo Sí. desde hace muchos años, pero no hay ninguna comprobación de que este sea el estudio que tenga que usar. Perfecto. Prevención y más prevención. Prevención y más prevención, y si me permiten, Sí. quisiera también agregar que nosotros tenemos otro debe, que es la investigación clínica. Claro. Uruguay está ausente de la investigación clínica por diferentes motivos coyunturales, pero que lo importante es saber que son reversibles estos motivos, y es nuestra asociación, junto con otras fuerzas vivas de la medicina, digamos, de la ciencia, estamos procurando de que estos motivos reversibles realmente lo sean, que dependen de decisiones políticas. ¿Recursos económicos hablamos ahí, fundamentalmente? Más que nada una decisión política. Decisión política. Más que nada una decisión política. Bien, bueno. A nivel ministerial. A moverse entonces. Entonces, por eso de este es el orejas. pedido. Sí. Doctora, muchas gracias Muchas por la gracias. visita. Un Gracias a placer ustedes. recibirla. Gracias. Ahora...